Je suis allé en Argentine une seule fois dans ma vie, en 1929, invité pour donner une série de conférences sur l'architecture et l'urbanisme à Buenos Aires, que j'ai pu rassembler dans mon livre « Précision sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme ». Je sentais que, dans cet endroit au bord de Rio de la Plata, l'un des centres essentiels du monde était en cours d'élaboration. L'architecture est une conception de la pensée. Elle doit être conçue dans votre tête, les yeux fermés. C'est seulement ainsi que vous pouvez voir tout votre projet. Le papier n'est qu'un moyen de noter l'idée et de la transmettre au client ou au constructeur. Tout est dans la planche et dans la coupe. Les maisons sont faites pour y habiter, mais vous aurez également besoin de beaucoup d'imagination. En outre, plus votre problème sera modeste, plus vous aurez besoin d'imagination. Be patient, please. We are starting at 10, right? Oh, 1 minute more. We are just on time. Ahora sí, pueden pasar. Please come in. Hola, bienvenidos. Buenos días. Yo soy Le Corbusier, pero mi real nombre es Charles-Édouard Jeanneret Gris. Good morning, I am Le Corbusier, but my real name is Charles-Édouard... en castellano, ¿eh? ¿Todos hablan español? Bueno, empiezo de nuevo. Buenos días, yo soy Le Corbusier, pero mi real nombre es Charles-Édouard Jeanneret Gris. Quiero darles la bienvenida a esta casa, que es mi única obra construida aquí en Latinoamérica. Les voy a presentar a mi amigo y colega local, Elio Montes. Él les va a presentar y a hacer el recorrido por la casa. Muchas gracias. Gracias, mi querido y admirado Le Corbusier. Yo soy Elio Montes y los voy a acompañar para que se sumerjan en la obra del más maravilloso arquitecto de la historia. Adelante. Recuerden que está prohibido salivar, fumar y saquen fotos cuando yo se lo sugiera. Consciemment ou inconsciemment, de nouveaux besoins sont nés. Le mécanisme social, profondément perturbé par les changements, oscille entre une amélioration d'importance historique et une catastrophe. ¿Se sientan? ¿Estamos todos? ¿Celulares apagados?
Vamos a comenzar. Aquí tenemos a Le Corbusier, ya a una edad avanzada. Ojalá llegue yo así a esa edad. Le Corbusier nació en Suiza en 1887 y fue, sin dudas, el arquitecto más importante del siglo XX. Y si me preguntan a mí, fue el arquitecto más importante de la historia. Fue un humanista, fue un pintor, fue escritor, fue escultor, fue polemista, fue muchos etcéteras. Es posible que hayan escuchado versiones contradictorias acerca de la vida y de la obra de Le Corbusier, pero todas esas contradicciones que pueden haber escuchado se van a, de alguna manera, diluir cuando ustedes puedan visitar su obra, conocerlo a través de su obra, que es en definitiva lo que perdura y lo que nos permite acercarnos a él en profundidad. Vamos a hacer un repaso. Acá estamos ante la Ville Savoie. Podemos ver cómo tenemos la planta libre, el uso de los pilotis, la ventana corrida, la terraza jardín, que es un emblema en la arquitectura de Le Corbusier. Vamos con la próxima. Esta es la casa Weissenhof en Stuttgart, Alemania. Claramente es un ejemplo de la fachada libre y la ventana corrida, gracias al uso del hormigón que permitía independizar la estructura de los muros, ¿sí? Entonces acá vemos y cómo emerge por sobre el paisaje este volumen pasional, puro, tremendo. Pasamos. L'architecture va au-delà des faits utilitaires. L'architecture est un fait plastique. Sa signification et sa tâche ne sont pas seulement de refléter la construction et d'absorber une fonction, si l'on comprend par fonction celle de l'utilité pure et simple, celle du confort et de l'élégance pratique. L'architecture, c'est l'art en son sens le plus élevé, c'est de l'ordre mathématique, c'est de la théorie pure, de l'harmonie complète grâce à l'exacte proportion de toutes les relations. La voici, la fonction de l'architecture. Y llegamos a esta obra maestra, escondida, la única obra construida por Le Corbusier en Latinoamérica, que por su destino incierto y su situación periférica se convirtió en su secreto mejor guardado. Es la Casa Curuchet, en la ciudad de La Plata. Construida en 1949, tardó 4 veces más de lo previsto en construirse, costó 8 veces más de lo previsto aparentemente, pero esta obra Le Corbusier la hizo a distancia y nunca pudo conocerla. Nosotros sí, la vamos a poder conocer. Acá tenemos ante nuestros ojos entonces una de sus obras que reúne los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Entonces el punto número 1 tenemos la planta libre. La planta baja está libre para circular, para que accedan los autos. Esto Le Corbusier lo puede desarrollar gracias al punto número 2, que es el uso de los pilotis o de las columnas cilíndricas, que permiten justamente independizar la estructura del cerramiento o del muro divisorio, ¿sí? El punto número 3 es la fachada libre. Y gracias a que los pilotis están por detrás, esta independencia que decíamos de la estructura, Le Corbusier puede desarrollar una fachada completamente libre. Luego tenemos el punto número 4. Le Corbusier prefiere estos paños vidriados que llama ventana corrida. Por último tenemos el 5.º punto, que es la terraza jardín. Y si Le Corbusier me perdona, bueno, aunque él ya lo sabe, para mí hay un 6.º punto, que es el uso del brise-soleil, o los parasoles, que son esta grilla de planos de hormigón, y que sirven para controlar la incidencia del sol, al tiempo que enmarcan el paisaje y le dan una escala humana. ¿Sí? ¿Algo le llama la atención? A ver, piensen. ¿Qué puede llamar la atención acá? El árbol. El árbol. Ajá. ¿Y qué te llama la atención del árbol? ¿Cómo hicieron? Claro, es una buena pregunta, porque el árbol no es preexistente. Es parte del proyecto de Le Corbusier, lo propone él para coser de alguna manera las diferentes plantas de la casa. Ustedes notarán que en general las viviendas o bien están sobre la línea municipal o bien están retiradas. Entonces, cuando están sobre la línea municipal, generalmente se genera una exposición entre la casa y el espacio público indeseada. Y cuando se retiran, tenemos estos jardincitos inútiles, esos espacios residuales que nadie usa. Entonces, ¿qué hace Le Corbusier? Le Corbusier lo que hace es lleva este volumen hacia la línea municipal, pero lo eleva sobre los pilotis, y con esto estamos generando una relación, por un lado, dominante hacia el espacio público, por otro lado, mantiene la privacidad y genera esta transición, esta graduación entre lo público y lo privado. Para Le Corbusier, la arquitectura se recorría, se caminaba,
Y decía que el hombre tenía tiene dos ojos, a 1,60 m de altura, y con ellos va recorriendo, va registrando los sucesos arquitectónicos uno detrás del otro en una secuencia. Y en ese registro, en ese recorrido, aparece la dimensión temporal en Le Corbusier. ¿Sí? De ahí la pasión de Le Corbusier por las rampas, que si me permite Le Corbusier, yo creo que no se puede enojar a esta altura, para mí es el 7º punto en la arquitectura de Le Corbusier. ¿Sí? Acompáñenme. Si je mérite une quelconque reconnaissance publique, ce n'est pas pour les palaces que j'ai réalisés, mais pour le fait d'avoir abordé la problématique de l'architecture, de l'art, de l'expression, de la sensibilité humaine. J'ai senti que le logement était le lieu de la famille et que l'on pouvait essayer de faire quelque chose de grand de ce côté-là, où j'ai observé qu'il existait une grande partie de la joie humaine. Je ne sais pas pourquoi, je m'en sens obligé. Mais dans mes problèmes, j'aime bien arriver à la solution pour soulager les peines de l'homme et surtout pour apporter quelque chose d'essentiel, la joie de vivre. ¿Por qué me metí a estudiar arquitectura? No tengo la menor idea. Como muchos pibes, ni sabía lo que era la arquitectura hasta que entré en la facultad. Mi padre era empleado en el correo y estaba haciendo gestiones para meterme ahí. Pero me anoté en arquitectura para zafar de ese destino, supongo. Hoy no sabría decir si hice bien o mal. Descubrí a Le Corbusier el 18 de abril de 1983 a las 4 de la tarde, en una de las primeras clases que tuve en la Facultad de Arquitectura. Nunca antes lo había sentido nombrar. Como muchos estudiantes, me sentí inmediatamente atraído por su obra y enseguida tomé partido por él en la disputa estudiantil de aquel entonces entre el racionalismo de Le Corbusier y el organicismo de Frank Lloyd Wright. Sin dudas, lo mío era Le Corbusier. Mi obsesión fue creciendo y pocos meses más tarde era casi un experto en Le Corbusier. Había estudiado sus obras y leído casi todos sus textos. Pero lo más sorprendente que me sucedió en esos años fue darme cuenta de que mi relación con Le Corbusier había comenzado muchos años antes, en el preciso instante de mi nacimiento. Yo no soy una persona esotérica ni religiosa, pero yo sabía que algo me unía a Le Corbusier, más allá de mi admiración por él. Entonces me detuve a hacer cálculos, hasta que encontré la relación matemática asignada por la proporción áurea. Le Corbusier nació el 06 de octubre de 1887 en Suiza. Yo nací el 21 de junio en Montevideo, la Suiza de América, a donde Le Corbusier llegó en 1929, pero bueno, eso es una historia aparte. Bien, el 6 de octubre es el día 279 del año,
yo nací el 21 de junio, que es el día 172 del año. 279, el día de Le Corbusier, más 172, mi día, da 451. Si uno traza la proporción áurea, el 172, mi día de nacimiento, es la parte complementaria del 279, el nacimiento de Corbu, para completar entonces el número áureo. Él es el 1 y yo sería el 0,618033988749888. Cela fait longtemps que je lutte contre la décoration. Je l'ai fait quand j'étais jeune, et c'est pour cela que je n'aime pas ça. La décoration est quelque chose de superficiel, cela occupe un lieu immuable. L'art existe, mais pas l'art décoratif. L'art est quelque chose de rigoureux, l'art décoratif ne l'est pas. C'est superficiel, agitateur. Je préfère un caillou sur la plage, un papillon sur un os nettoyé par la mer, à un objet où des pigeons s'embrassent ou des cendriers représentant des saints. Hacen. Acá estamos en el consultorio del doctor Curuchet, ¿sí? Qué lindo espacio le hizo Le Corbusier a Curuchet para trabajar. Miren esta vista al parque circundante a través de los ventanales, de los parasoles. Profesor, ¿por qué son tan bajos los techos? ¿Profesora quién le dice? Perdón, ¿hay algún profesor acá en la sala? No, yo prefiero no decir profesor, porque profesor, ¿cuál es el origen del profesor? No sé, profesar, profecía. No, yo prefiero, en todo caso, al maestro, la tradición oral del maestro, pero, bueno, no nos conocemos, no me voy a elegir como maestro de usted, aunque me encantaría conocerlos, por cierto, ¿eh? Pero, vamos a decir, en principio, me pueden llamar guía, ¿sí? Hablando en serio, la altura del techo, usted se apresuró a hablar de esto, pero tiene que ver con el modulor, ¿sí? El modulor es un sistema de medidas y proporciones que inventó Le Corbusier en 1948 y tenía referencia a el cuerpo humano. Si se fijan, un hombre parado, yo debería llegar hasta acá, por ahí Le Corbusier tomaba el estándar un poquito más alto que yo, quizá como la chica. Entonces, no se necesita más que esto. No necesitamos más altura que esta, ¿sí? Piensen que hasta la década del 40, todas las viviendas, todas, tenían una altura de 5 metros. Piensen lo que era calefaccionar ese ambiente. El gasto energético brutal, ¿sí? Podríamos decir que Le Corbusier era un ecologista antes que existiera la noción de ecología. ¿Hacen? Bueno, acá vamos a observar otra de las virtudes, de las especificidades de esta casa. Estamos en el fondo del lote y podemos ver desde acá, podemos ver la calle, ¿sí? Después sacan las fotos ahora. Esto se llama transparencia longitudinal, ¿sí? Originalmente Le Corbusier había proyectado esta pared ciega, ¿sí? Y es Amancio Williams, les cuento, sí, Amancio Williams, el director de obra, le sugiere esta transparencia a Le Corbusier y Le Corbusier está de acuerdo. Pueden mirar. ¿Sí? Vamos al próximo espacio. Fíjate, esta baranda, fíjate, así, cualquier arquitecto la hubiera terminado acá. Corbusier. Recuerden que estamos reponiendo los lentes del Corbu, troquelados, son muy lindos, a 200 pesos, ¿sí? Para vos. Ah, No, es una cortesía. gracias. Sí. Para Le Corbusier, la belleza, la clave de la belleza, se escondía en las matemáticas. Podés volver cuando quieras.
La technique, l'élection des matériaux, etc. Tout cet effort réalisé n'aura de valeur que par la qualité de votre intention. Et peut-être de cette manière, aurez-vous réussi à faire en sorte que votre maison devienne un palais miraculeux, plein de sourires, après que, et grâce à l'attention consacrée à chaque détail de la construction, vous ayez insisté pour transformer ce palais de rêve avant tout en une simple et honnête maison de l'homme. Y acá pasamos a la unidad habitacional de Marsella, es una obra estupenda. Esta es una vivienda social. Le Corbusier creó el concepto máquina de habitar, nunca mejor expresada que en esta obra. Y si bien él proponía una arquitectura eminentemente racional y funcional, nosotros podemos ver que no se trata de algo frío, sin sentido. Estamos hablando de una obra escultórica brutalmente hermosa. Y acá llegamos a Chandigarh. Chandigarh es una ciudad que Le Corbusier diseñó desde cero, junto con sus edificios más importantes como el Capitolio, que estamos viendo en este momento con este techo hiperbólico sensacional, muy emblemático también de la obra de Le Corbusier. Cuando hablábamos de Le Corbusier y su racionalismo, no podríamos imaginar las múltiples sensaciones que se nos provocan estando adentro de esta obra. Conocí la casa Curchet en estado de abandono cuando comenzaba a estudiar arquitectura. No podía entender por qué esa casa tan importante estaba deshabitada y descuidada. No se podía entrar y solo era posible mirarla desde la vereda. Era terrible tener una obra de Le Corbusier ahí a mano y no poder visitarla. Un día, salté la reja y entré. En total habrán sido 5 minutos, pero son imposibles de olvidar. Me recibí de arquitecto en diciembre de 1989. Hice la carrera con bastante dignidad. Ni bien terminé, emprendí un largo viaje para conocer de primera mano las obras de Le Corbusier. No fui demasiado original al respecto. Así como los católicos experimentan el Camino de Santiago, por ejemplo, los estudiantes y los jóvenes arquitectos realizábamos el recorrido Le Corbusieriano. Dessiner, c'est en premier lieu regarder avec les yeux, observer, découvrir. Dessiner, c'est apprendre à voir, voir naître, grandir, se répandre, mourir, les choses et les gens. Il faut dessiner pour intérioriser ce qu'on voit et qui restera alors inscrit dans notre mémoire pour le reste de notre vie. Je préfère dessiner que parler. Dessiner, c'est plus rapide et je laisse moins d'espace aux mensonges. Je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas pu y aller. J'ai vu les programmes et j'ai décidé que je n'irais pas. J'avais vu le Parthénon de très près, j'ai pu le toucher avec mes mains, et j'ai pensé que cela, on ne pouvait pas l'apprendre à l'université. Mais depuis le 19e siècle, l'architecture était pensée comme quelque chose de spécialisé, seulement pour quelques-uns. Mais ce n'est pas ainsi. En architecture, les œuvres à dimension humaine sont des maillons de la tradition,
faite depuis les maillons révolutionnaires du passé. Este es el estar de la casa, todo original. Si ustedes se fijan en esta doble altura, ¿qué hace Le Corbusier? Le Corbusier, vengan acá a verlo, nos está vinculando, conectando con la zona de dormitorios. Entonces, a través de un solo gesto, Le Corbusier genera espacialmente... Pero ¿no es un poco raro que esté así tan abierto la habitación con el estar? ¿Por qué? ¿Por qué raro? No, digo, por una cuestión más de intimidad por ahí para la gente que está viviendo en la casa. Pues sí. Sí, de repente es singular, ¿no? Más que raro. Particular, porque claro, Le Corbusier tenía una forma particular de entender la arquitectura. La forma más vivencial, abierta, donde la persona se involucraba. Claro, probablemente no es el estilo que impera hoy, donde nosotros tenemos los dormitorios que son como búnkers, cajas cerradas con baños incluidos, más privados, más íntimos, privilegiando el individualismo. Pero bueno, vos estudias arquitectura y seguramente vas a poder plantearte esto y explorar sobre esto en la facultad y sacar tus propias conclusiones. ¿Y por qué no cuestionar a Le Corbusier, que está muy bien, se puede? Bueno, vamos al próximo espacio. Bueno, acá estamos en lo que yo entiendo es el espacio más sencillo y al mismo tiempo más complejo de la casa. ¿Por qué? Acá se hace patente la doble geometría, que de alguna manera replica la doble geometría de la Ciudad de La Plata y sus diagonales. Si ustedes se fijan, este paño de vidrio se encuentra con la medianera en perpendicular, mientras el parasol de hormigón... A ver, después hagamos la foto, ¿sí? De hecho, podés bajarlas de la web, esta foto, pero ahora miremos. Este parasol de hormigón está siguiendo el perímetro municipal, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Le Corbusier? Este parasol de hormigón, de alguna manera, enmarca el paisaje. Nosotros nos movemos, de alguna manera intervenimos, estamos interviniendo en la arquitectura de Le Corbusier. Entonces, por un lado, la orientación del lote, por otro lado, la latitud de la Ciudad de La Plata, ¿y qué logra? Los rayos del sol en verano son detenidos por el parasol y en invierno logran atravesar, ¿sí? Según Le Corbusier, la arquitectura se vive. ¿Estamos? Bueno, ya pueden sacar fotos. Perdón, porque Le Corbusier tenía cierto costado socialista, defendía las ideas socialistas, pero que también se decía... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que uno lee muchas cosas y está bien tener en cuenta todo, Está bien. Pero no hay que darle tanta credibilidad a lo que uno escucha por ahí. ¿Sabes por qué? Porque si vos me preguntás cuál es la verdad, yo te digo, esta es la verdad. Vos querés saber la verdad sobre Le Corbusier, vos estás en su obra en este momento, estás parado sobre esta casa y esta es la verdad. Más verdad que esta no vas a encontrar. Les proportions provoquent des sensations. La série de sensations est comme une mélodie en musique. Erik Satie disait « La mélodie est l'idée, l'harmonisation, en musique, est le moyen, l'outil, la présentation de l'idée. La musique se développe dans le temps, l'architecture aussi. L'architecture se développe dans le temps et dans l'espace. On ne la perçoit pas en une fois, il faut la regarder en la parcourant, en se retournant.
Good afternoon, my visitors. I am Le Corbusier, but my real name is Charles-Édouard Jeanret Gris. So I will introduce you to Elio Montes. He will guide you. I will leave you with him to this great, unforgettable guided tour. Thank you very much. Thank you, Le Corbusier. I admire you so much. In the kitchen, we can appreciate the advantages of the modular and the anthropomorphic design. So, note that the furniture layout is designed according to the human body proportions. I will show you. Please, get down. I will show you. Watch it. This is my moment of the tour, right? Are you seeing? So, get prepared. I will show you how my body is perfectly proportional to this kitchen design. So, I'm cutting a carrot, right? Cutting his hand, like that. Okay? It seems like Le Corbusier was inspired by me when he thought in modular, because the modular is tall, skinny, handsome. I'm joking. Okay, we can go to the next space. Excuse me. Okay, this is the living room. Through this double height, we connect with the last floor of the house, the bedrooms area. It maintains the privacy. Mi interés y mi identificación con el maestro seguían creciendo. Así que fui un poco más allá. Y no solo recorrí las obras europeas de Le Corbusier, sino que, a pesar de mis limitados medios económicos, me las ingenié para poder viajar durante meses a ver sus obras más remotas, como las de Argelia, las de Chandigarh en India, e incluso su museo de crecimiento ilimitado de Tokio. Hello. All right. Well, from my point of view, this is the simplest. Después de tantas aventuras, estaba dispuesto y preparado para comenzar a escribir mi propia historia arquitectónica. Una vez reinstalado en La Plata, abrí un pequeño estudio con la ayuda de mis padres. Pasaba el tiempo y solo aparecían propuestas un tanto desalentadoras, como máximo reformas de baños, cambios de instalaciones, quinchos, todos trabajos dignos, diría, para un arquitecto en un mundo donde cada vez hay menos trabajo, pero que nada tenían que ver con la arquitectura que yo había soñado o delirado, con la posibilidad de comenzar a crear una obra, en el sentido de obra artística y personal. Así que fui rechazando esos trabajos uno por uno. Decidí cerrar el estudio y dedicarme a cualquier cosa menos a la arquitectura. Arreglar filtraciones, cambiar revestimientos, agregar un baño. No, yo quería cambiar el mundo, o al menos aportarle algo. Y había entendido que mi vínculo con Le Corbusier no era una casualidad, que alguien, quizás él, esperaba algo más de mí, algo que yo no podía dejar de cumplir. Sorry, smoking is not allowed here. Okay. Right? No worries. Okay, when you finish taking pictures, we can continue the visit, right?
La ville contemporaine est une catastrophe, mais une très belle catastrophe. 100 fois j'ai pensé que New York est une catastrophe, et 50 fois que c'est une belle catastrophe. Évidemment, il n'y a pas eu une seule révolution, pas une seule évolution, mais tout un cumul de savoirs et une multiplication immodérée. Ce présent, qui, pour moi, est le futur, contient tout le passé. Se podría decir que mi afinidad hacia Le Corbusier terminó de alejarme definitivamente de la arquitectura. Pasó el tiempo, lo que aprendí ya es obsoleto. Yo soy de la regla T y de las Rotring. Estaba hace tiempo sin trabajo ni horizonte, pero un día apareció esta posibilidad. Se buscaba un guía de la casa. Una manera de ganar algo de dinero, seguir vinculado con la obra de Le Corbusier y sobre todo de vivir la obra de Le Corbusier. Pero la cosa empezó a extenderse. Y hoy ya hace 9 años que estoy acá, a cargo de esto. Y pienso que algún día esta misión va a ser reconocida de algún modo. Y acá voy a estar yo para esperar ese momento. En 1952 construyó una pequeña cabaña de madera frente al mar Mediterráneo en un ejercicio brillante de síntesis, de simplificación. Miren la cabaña por dentro. La austeridad extraordinaria. Él decía, tengo un palacio de 3,66 por 3,66 metros. Eso sí, era una máquina de habitar. Y era la síntesis perfecta de la máquina de habitar y de lo que se necesita para vivir. En ese lugar se metió el mar y murió ahogado Le Corbusier en el año 1965. Llegamos así a la última planta de la casa, que es la planta de los dormitorios, probablemente mi preferida. Una planta magistralmente organizada por Le Corbusier a partir de estos volúmenes curvos, como este y el otro, que son los baños de la casa. El espacio que se genera entre ellos delimita las habitaciones. Ahora, este muro originalmente estaba diseñado a 1,40 m de altura, el baño, sin vidrio. Corbusier protestó, finalmente se eleva el muro, se coloca el vidrio. Una pena no haber podido ver el muro del baño hasta ahí. Síganme. Otro espacio peculiar, una vista interesante. Ya les hablé del modulor. A ver, toca el techo. ¿Ven? Otra vez el techo a 2,26 m de altura. Le Corbusier decía que el sistema de medida originalmente tenía que ver con el pulgar, con el pie, algo que tenía referencia con el cuerpo humano. Luego llega el sistema métrico decimal y entonces él dice que se despersonaliza el instrumento de medida. A Le Corbusier entonces se ve que le preocupaba la personalización del instrumento de medida. No sé, algo que puede ser una genialidad o un capricho, una arbitrariedad. Sigan. Se ve que hoy estoy cuestionando al maestro. Le projet de la maison Corbusier est arrivé presque 20 ans après ma visite en Argentine. Le projet de logement familial et de cabinet de médecine était très séduisant et le terrain était bien situé. J'étais intéressé à l'idée d'effectuer une petite construction domestique ou créer un chef-d'œuvre de simplicité, de praticité et d'harmonie. Así que en 1955, cuando está terminada esta obra, la familia Corbusier se muda a la casa. Pero
no se quedan a vivir demasiado tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque en principio no es una casa que ofrezca una gran intimidad. Como pueden ver, estas transparencias que Le Corbusier tanto buscó también terminan siendo un problema. Así como los transeúntes curiosos que se paraban a curiosear esta obra escondida maravillosa. Así que, más que una máquina de habitar, esta obra se convierte rápidamente en un monumento. ¿Y este hombre nunca viene a La Plata? ¿Este hombre quién, Le Corbusier? Sí. Ah, sí, Le Corbusier vino a La Plata en 1929, la única vez que visita la Argentina, y permanece una mañana en La Plata y luego vuelve a Buenos Aires. Ya no vuelve más. Después manda los planos por correo a Mancio Williams, el director de obra que él mismo elige. Si tienen alguna duda, este es el momento porque está terminando la visita. Más allá del reconocimiento universal que sin duda cosechó, no faltaron críticos que lo tildaban de egocéntrico, de autoritario, de mentiroso. O sea, no hay duda de que fue un artista, de que fue un revolucionario, de que fue un humanista en pleno siglo XX preocupado por mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Sí? Yo creo, sin dudas, aunque se diga lo que se diga, que fue único. ¿Sabías que hoy, en pleno siglo XXI, seguís siendo considerado el arquitecto más célebre e influyente de la historia por lejos? L'architecture est le jeu sage, correct et magnifique des volumes réunis sous la lumière. Les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien. L'image de celle-ci est claire et concrète, sans ambiguïté. Sí, eso. Te lo leí en versión arquitectura. Leí todo lo que escribiste. Ahora, también es cierto que muchas veces, en nombre de tus postulados arquitectónicos, generalmente malentendidos o reducidos a meros resultados estilísticos, se han hecho verdaderos adefesios, edificios inservibles, pero con las columnas cilíndricas como nos marcó Le Corbusier. ¿Qué pensás de eso? L'architecture est une organisation. Vous êtes un organisateur et non un styliste de planche à dessin. Les grands problèmes de la construction moderne seront résolus par la géométrie. L'ingénieur, inspiré par la loi d'économie et géré par le calcul, noué d'accord avec l'univers, parvient à l'harmonie. L'architecture doit se rapprocher de l'ingénierie sans renoncer à acercarse a la l'émotion. ingeniería sin renunciar a la emoción. Una curiosidad. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Dalí sobre vos? Esto de que tus edificios son los más feos del mundo y que la arquitectura del futuro va a ser blanda y peluda. Espace, lumière et ordre. Voilà les choses dont les hommes ont besoin, tout comme le pain ou le lit pour dormir. J'utilise abondamment la lumière. La lumière est pour moi la base fondamentale de Todos l'architecture. conocemos tu versión más edificante y altruista, pero ¿qué hay de cierto
sobre tu simpatía con el nazismo. Je compose avec la lumière. ¿Simpatizabas con Mussolini? Le grand art est fait avec des moyens simples, inlassablement. L'histoire nous montre la tendance de l'esprit vers les choses simples. La simplicité est l'effet du critère, du choix, c'est le signe de la maîtrise. On ne révolutionne pas en révolutionnant, on révolutionne en solutionnant. ¿Por qué esta casa nunca pudo ser habitada? ¿Por qué? ¿Alguna autocrítica? ¿Algo para cuestionarte? La bonne architecture peut être découverte et parcourue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une architecture vivante. La mauvaise architecture est figée autour d'un point fixe, irréel. Je n'ai eu qu'un seul maître, le passé. Une seule formation, l'étude du passé. J'ai tiré du passé la leçon d'histoire, la leçon d'être des choses. Tout événement et objet sont en relation à. L'histoire est inscrite dans les dessins et dans les architectures des villes. Mes idées révolutionnaires sont dans l'histoire, à toute époque et dans tous les pays. Je suis allé en Argentine une seule fois dans ma vie, en 1929, invité pour donner une série de conférences sur l'architecture et inconsciemment que j'ai pu rassembler dans mon livre Précision sur un état présent de l'architecture et de oscille entre une amélioration d'importance. L'architecture va au-delà des faits utilitaires. L'architecture est un fait. Sa signification et sa tâche ne sont pas seulement de refléter la construction et d'absorber une fonction. Je sentais que dans cet endroit au bord de Rio de la Plata, l'un des centres essentiels du monde était en cours d'élaboration. L'architecture, c'est l'art en son sens le plus élevé, c'est de l'ordre mathématique. L'architecture est une conception de la pensée. Elle doit être conçue dans votre tête, les yeux fermés. C'est seulement ainsi que vous pouvez voir tout votre projet. Le papier n'est qu'un moyen de noter l'idée et de la transmettre au client ou au constructeur. Je l'ai fait quand j'étais dans la planche et dans la piste. C'est pour cela que je n'aime pas ça. La décoration est quelque chose de superficiel, mais pas l'art décoratif. Cela occupe un lieu immuable. L'art est quelque chose de rigoureux. L'art décoratif ne l'est pas. C'est superficiel, agitateur. Dessiner, je préfère un caillou sur la plage, un papillon sur un os nettoyé par la mer, à un objet où les pigeons s'embrassent, ou des cendriers représentant des saints. Il faut dessiner pour intérioriser ce que je vois, et qui restera alors inscrit dans notre mémoire pour le reste de notre vie. Je préfère dessiner que parler. Dessiner, c'est plus rapide, et je laisse moins d'espace pour penser. J'ai vu le Parthénon de très près, mais depuis le 19e siècle, l'architecture est pensée comme quelque chose de spécialisé, seulement pour quelques-uns. Mais ce n'est pas ainsi. En architecture, les œuvres à dimension humaine sont des maillons de la tradition. Une très belle crête depuis les maillons révolutionnaires du passé. Que New York est une catastrophe.
L'architecture est le jeu sage, correct et magnifique des volumes réunis sous la lumière. Évidemment, il n'y a pas une sphère, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien. Un cumul de savoir. Je suis allé en Argentine une seule fois dans ma vie, en 1929, invité pour donner une série de conférences sur l'architecture et l'urbanisme à Buenos Aires, que j'ai pu rassembler dans mon livre Le mécanisme social sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme. Oscille entre une amélioration d'importance. L'architecture va au-delà des faits du caractère. L'architecture est un fait. La classification et sa tâche ne sont pas seulement de refléter la construction et d'absorber une fonction. Je sentais que, dans cet endroit au bord de Rio de la Plata, l'un des centres essentiels du monde était en cours d'élaboration. C'est de l'ordre mathématique. L'architecture est une conception de la pensée complète. Elle doit être conçue dans votre tête, les yeux fermés. C'est seulement ainsi que vous pouvez voir tout votre projet. C'est une très belle catastrophe. L'architecture est le jeu sage, correct et magnifique des volumes réunis sous la lumière. Les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres, les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien.